Muy bien, acá hay un ejemplo de la warfarina en el que podemos ver efectos en farmacocinética y farmacodinámica en un solo medicamento. La warfarina es un anticoagulante que previene la tromboembolia. De hecho, es tan efectivo que se ha utilizado como rodenticida. La warfarina bloquea la enzima complejo epóxido reductasa vitamina K1, BKORC1. Esto evita la formación de coágulos. Acá podemos ver en el ejemplo una arteria en la que se forma un coágulo y el coágulo bloquea, entonces ya se forma una embolia. Y acá vemos la reacción catalizada por esta enzima BKORC1, en la que básicamente activa el proceso de coagulación. Un exceso de dosis de warfarina tiene el problema de que puede provocar hemorragias que pueden ser mortales. Y es muy difícil calcular la dosis adecuada, pues es afectada por muchos factores, tanto genéticos como que influencian la farmacocinética y farmacodinámica del paciente, como también factores de dieta, medicamentos, la misma vitamina K producida por la microbiota del colon. Por un lado, la farmacocinética es afectada por la desintoxicación de fase 1 por esta proteína CYP2C9. Esta es la citocromo P450 que se encarga de modificar la warfarina, agregarle el grupo hidroxilo para que después pase a la fase 2. Y existe variación genética en la población con relación a la actividad de este citocromo. Por otro lado, la farmacodinámica es afectada porque el gen BKORC1, que es el objetivo de la warfarina, se divide en dos familias de haplotipos, la A y la B, de acuerdo a la respuesta. En un estudio se encontró que los individuos AA requirieron una dosis de 3.2 miligramos por día. Los individuos homocigóticos BB, 6.1 miligramos al día, e individuos heterocigóticos tienen una dosis intermedia de 4.4. Entonces acá vemos que el haplotipo B resulta necesitar mayor cantidad de miligramos al día. Y lo que hace es producir el triple de ARN mensajero de ese gen de KORC1. Los haplotipos A de BKORC1 están presentes en el 33% de los individuos de raza blanca, el 89% de origen asiático y 14% de origen afroamericano, de manera que sí existen diferencias raciales con relación a la actividad de esta enzima y por lo tanto a la necesidad a la cantidad de dosis requerida para tener un efecto terapéutico. La combinación de estos genotipos del citocromo de CYP2C9 y BKORC1 explican casi la mitad de la diferencia entre individuos de la respuesta a la warfarina que necesitan como dosis para terapéutica. Entonces sí sería importante conocer los alelos que tiene cada individuo para tener una idea más clara de la dosis que debe darse al individuo. Los individuos que tienen actividad reducida de este citocromo P12-9 de actividad reducida y alelos A de la enzima BKORC1 requieren la quinta o sexta parte de la dosis de individuos con actividad normal del citocromo y alelos B de BKORC1. Entonces, quiere decir que la dosis varía mucho de acuerdo al individuo y la idea es personalizar la cantidad de dosis. Entonces sí sería importante conocer estos factores para poder tener al principio
una idea de qué dosis darle al individuo para evitar complicaciones posteriores con hemorragias o evitar lo que se quiere, esta tromboembolia. Otro ejemplo de la necesidad de conocer el genotipo de los individuos es con el riesgo después de la cirugía cardiotorácica. La cirugía de derivación con injerto coronario puede tener complicaciones como hemorragia, lesión coronaria, fallo del injerto y accidente cerebrovascular. Se ha encontrado que 2 alelos en 7 loci están relacionados con la coagulación, que se relaciona con el riesgo de hemorragia postoperatoria. Además, que los alelos de 2 loci implicados en inflamación, la proteína C reactiva interleucina 6, se relaciona con riesgo de accidente cerebrovascular. Es necesario evaluar los costos de diagnósticos de los genes y su utilidad en la prevención de complicaciones postoperatorias para poder ver si es necesario obtener los genotipos de los individuos previo a una cirugía cardiotorácica o si es de alguna manera se puede estimar cómo va a reaccionar cada paciente con los medicamentos. En la actualidad ha habido muchos avances entonces en la secuenciación de ADN, técnicas de diagnóstico, entonces es posible que cada vez se vaya abaratando métodos diagnósticos para poder determinar el genotipo de los individuos. Eso nos conduce a la farmacogenómica, que es básicamente el enfoque genómico de la farmacogenética. Quiere decir que el estudio de los genes que afectan la respuesta de los fármacos, ya no a nivel de los individuales, como habíamos visto previamente, sino a nivel de todo el genoma. Evalúa variantes genéticas que afectan las respuestas a tratamientos medicamentosos. De esta manera se pueden descubrir nuevos genes que no han sido estudiados aún, que tienen que ver con el metabolismo de los medicamentos. Se estudia un conjunto de polimorfismos y su relación con la respuesta a los fármacos de los individuos para poder tener un valor predictivo de su respuesta y la dosis apropiada. Ahora surge también la duda de que tanto la etnia y la raza tienen que ver con la medicina personalizada. De hecho, ya dijimos que algunos genes son más frecuentes en una raza que en otra. Las diferencias no dependen únicamente de la diferencia de alelos de unos pocos genes, sino puede depender de múltiples alelos además del ambiente. De hecho, las distintas razas están asociadas con distintas costumbres de alimentación, por ejemplo, que podrían estar relacionadas con la respuesta a los medicamentos. Por otro lado, en un estudio se encontró que el origen geográfico predice diferencias en respuestas en frecuencias de genes importantes en el metabolismo de medicamentos, pero la mejor forma de predicción no fue tanto por origen geográfico, sino por semejanzas genéticas en general. Se utilizaron otros marcadores para saber qué tan semejantes genéticamente eran los individuos. Entonces, esto demuestra que aunque la raza puede dar alguna guía en cuanto a que algunas razas requieren en promedio una menor dosis que otras, lo ideal es conocer el genotipo de los individuos. Este da un valor predictivo mucho mejor que simplemente el origen geográfico. Entonces, idealmente deberíamos hacer este análisis genético para cada uno de los pacientes y de esta manera determinar la dosis de los medicamentos. Aún así, la diferencia de origen étnico o cultural puede ayudar a entender diferencias debidas a ambiente, debidas a dieta, ambiente que pueden afectar el metabolismo de los fármacos. Incluso, por ejemplo, personas que recién hayan migrado hacia otro país tienden a mantener la costumbre de los alimentos que consumían en su país nativo. Entonces, aunque vivan en otro lugar, tienden a consumir y a tener ambientes semejantes a los de su lugar de origen. A medida que avanzan las técnicas de diagnóstico, será posible obtener más información relevante de la composición de los genes de los pacientes de una manera más precisa y ser más finos, porque
Ahora se han descubierto algunos genes, pero faltan muchos más por descubrir y algunos quizás tienen efectos menos importantes, más sutiles. Pero en el futuro, si el diagnóstico genético se vuelve más accesible, es posible también afinar mucho más las dosis y personalizar mucho más la medicina. Muchas gracias.